Estas elecciones han traído muchas sorpresas, incluida aquella en la que la percepción de la población le dice que Rafael López Aliaga está, en todo caso, muy por encima de muchos de los contrincantes al sillón de Pizarro. Sin embargo, no figura en las encuestas. Esto ha sido estudiado ya por los politólogos, por los comunicadores, y tiene una explicación en el famoso o en la famosa espiral de Newman, también llamada espiral del silencio. Para ello hemos invitado, para que nos explique de qué se trata, por qué Rafael López Aliaga no figura en las encuestas, dándole un tono académico, al catedrático magíster en investigación de la comunicación, Alejandro Reyes Otero, formador de periodistas de la Universidad Tecnológica del Perú. Profesor Alejandro Reyes Otero, magíster, bienvenido a Visor. La opinión pública, comencemos, es muy importante en las elecciones. ¿Cómo se forma la opinión pública antes de entrar a la espiral de Newman? ¿Cómo se forma la opinión pública y qué papel cumplen las encuestas? Hola Jano, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los seguidores del programa Visor, un programa con mucha trascendencia y arraigo en Piura, en el periodismo televisivo piurano. Fíjate, lo primero que podemos decir es que, como ya sabemos y como también es de dominio bastante público, la opinión pública se forma por un conjunto de factores, pero lo que nos dice la explicación esencial, la básica, es que hay dos grandes grupos de factores en los cuales intervienen para que se forme la opinión pública, ¿no? Por un lado están los factores externos, como su nombre lo dice, externos a la persona, y por el otro los internos. Los internos tienen que ver con la formación, la educación, la parte de la experiencia personal, los gustos, etcétera. Los principios, los valores. Pero en cuanto a los factores externos, lo que predomina son los padres, la escuela, los medios, los clubes. Y dentro de esto, lo sustancial, porque eso ya está súper investigado, es la participación de los medios como un catalizador de formación de la opinión pública. Esta parte de la formación de la opinión apoyándose en los medios también ha sido estudiada bastante tiempo y por diversos niveles, por diversas teorías, pero quizá una de las más conocidas sea la teoría de la agenda setting, ¿no? La gente finalmente conoce el mundo, que es amplio y complejo, que no lo podría conocer por sí mismo si no es a través de los medios. Lo mismo ya se había dicho antes en un famoso libro, me parece que es de Lippmann, Las ideas en nuestra mente. Lippmann en ese libro señala exactamente lo mismo. El mundo es un ente muy complejo, las personas no lo pueden comprender y solo conocen y comprenden de él lo que los medios le cuentan. En el caso de la agenda setting es exactamente igual, muy parecido. ¿Y la agenda setting a qué va? La gente finalmente conoce del mundo lo que los medios le dan. Y eso se puede comprobar muy fácilmente en cualquier momento. Tú le preguntas ahorita a una persona,
¿cuál es la situación de los pescadores artesanales de Piura? Y es posible que no lo sepa. Pero si le preguntas ahorita, ¿a dónde van a ir las primeras vacunas de COVID-19? Es posible que te lo diga. Es posible que si tú le preguntas ahorita, ¿cuántos infectados con virus COVID-19 hay ahorita en Piura? ¿Cuántos han muerto? Es posible que él sepa todo eso. ¿Por qué? Porque tenemos 11 meses con los medios informando recurrentemente sobre el tema de COVID. Pero en cambio, hay otros temas que no han sido tocados, que son también de interés público, pero que la agenda de los medios no se la pone a la agenda del público. Y entonces el público termina desconociendo. ¿Qué es lo que ocurre? Finalmente, con lo que conoce, el público se forma opiniones solo sobre lo que conoce. Y como te digo, si bien ahora el tema de las redes sociales y la web contribuye mucho a que la persona conozca más, muchas veces las personas consultan en redes sociales las cuentas que tienen también los medios. Y entonces es como que se va retroalimentando el sistema. La persona lee en los medios, conoce y sigue algunas cuentas en redes y en web que básicamente van a coincidir con su persona. Y entonces, de esta manera, las personas van formando su opinión básicamente a partir de lo que le van contando los medios. No es la única forma, pero los Profesor medios Magíster tienen Alejandro una Reyes, parte aquí hay una sustancial. pregunta que creo que ha surgido a lo largo de la exposición, la respuesta que nos has dado. Este catalizador que es los medios, y que son los medios de comunicación, los que prácticamente le ponen la agenda al ciudadano, ¿no? Poniéndole atención a temas que probablemente devengan de un interés nacional o de algún interés económico. La percepción de la población es esa, ¿no? De que hay un interés o grupos de poder económico que están manejando el tema de la información para inducir a la población, ¿no? En su voto el 11 de abril por ciertos candidatos, omitiendo a otros, desconociendo a otros, y por tanto entra ahí el tema de las encuestas. ¿Cómo es que estas encuestas, de ser manipuladas, porque todo da a entender que así son, no puede ser que 3 o 4 encuestas tengan resultados totalmente diferentes, ¿verdad? ¿Cómo es que estas encuestas de opinión finalmente se definen la intención del voto del ciudadano? Fíjate, ahí primero vale la pena explicar brevemente algo, ¿no? Que está vinculado a lo que tú acabas de preguntarnos sobre la posibilidad de que existan grupos interesados en dirigir la opinión, en dirigir el voto para el voto del 11 de abril. Dentro de la misma teoría hay un aspecto que se llama framing, que es el encuadre. Entonces, de la cantidad de información que se puede recoger sobre un tema, los medios centran el interés en un solo aspecto, por alguna razón. Y entonces la gente termina conociendo básicamente sobre ese tema eso que se está mencionando de ese aspecto. Un ejemplo práctico vinculado a lo que tú acabas de mencionar del candidato Aliaga. El candidato Aliaga tuvo hace un par de semanas una entrevista con Milagros Leiva en la noche, ¿no? El candidato en aquella ocasión mencionó diversos temas y le preguntaron por el tema de qué hacer con las niñas que desgraciadamente son violadas, ¿no? El candidato expresó muchas ideas y dentro de lo que quiso decir de que la niña violada debería tener una atención de primera para que pueda recuperar, se expresó y dijo, hay que llevarla a un hotel 5 estrellas. Pero la idea no era llevarla al hotel 5 estrellas, sino una figura para explicar que esa niña debería merecer la máxima atención psicológica, emocional, acompañamiento. En ese mismo programa y al minuto siguiente, el candidato rectificó y se expresó exactamente lo que quería decir. ¿Qué ocurrió después? Tanto en medios como en redes empezó a aparecer la noticia de que el candidato Aliaga proponía que las niñas violadas fueran llevadas a un hotel 5 estrellas, omitiéndose toda la explicación posterior. Entonces, una entrevista que tuvo como 20 minutos se concentró en ese aspecto del hotel. Ese es el framing.
cuando tú enmarcas a la persona en un tema de los muchos que ha tratado. Lógicamente, cuando la gente lee en medios esto, se genera una opinión negativa sobre ese candidato. Este framing se convierte entonces en una herramienta que va en contra de la persona que expresa una idea. Exacto, porque lo que se hace con el mismo nombre es como quien dice, lo encasillo en esto. La persona pudo haber dicho muchas cosas, ha declarado muchas cosas, pero solo se le está sacando de esto. Por decirte, otra entrevista para que veas sobre el framing. Y esto termina influyendo en la opinión pública porque finalmente es de eso que se conoce. Hace poco tuve una entrevista con Rosa María Palacios. Entonces Rosa María Palacios le hizo una cantidad de preguntas sobre el tema de las personas del mismo sexo, ¿no? Sobre esto el candidato López Aliaga ya ha dicho bastante, ha señalado que él considera apropiado que estas personas tengan apoyo solidario, que compartan el patrimonio y que todo eso está bien. Pero la entrevista que le hacían se centraba solamente en eso. Entonces, lógicamente, cuando eso salta a los medios, lo que va a destacarse es precisamente esto. Pero la opinión para un candidato en aras a lo que nos conviene a los ciudadanos es qué propone ese candidato. Y entonces hay una cantidad de temas muy buenos que han sido mencionados por López Aliaga que generalmente no salen en los medios. Por ejemplo, este último de unir toda la franja costera del Perú con un tren que se financiaría con recursos que tienen las AFP. Es una propuesta muy buena. Otra propuesta, ¿qué es lo que hace para los microproductores de la sierra y de la selva que ahorita tienen serios problemas? Hay apoyo crediticio y un congelamiento de deuda o un alargamiento de deuda por 3, 4 años. En el tema del espiral de Newman, ¿verdad? Porque acá hay una percepción, la población, ¿no? Presiente, siente, ¿verdad? Que Rafael López Aliaga tiene un respaldo masivo, popular, que se va incrementando. Sin embargo, esto no aparece en las encuestas. Y aquí, bueno, se ha hablado efectivamente de grupos de poder que lo están minimizando, que lo están arrinconando y poniéndolo en una zona de silencio. Todo esto ha sido estudiado y usted nos lo está demostrando con los argumentos, diríamos que está sosteniendo de tipo académico. Ahí aparece Noel Newman, una politóloga alemana que ya por los años de 1970 y alrededor, cuando presentó su libro, hablaba del famoso espiral del silencio, que luego pasó a llamarse el espiral de Newman, la explicación científica, ¿no?, de aquellos que estudian comunicación, de los politólogos, aplicado al caso de Rafael López Aliaga. Háganos usted, por favor, esa explicación. Ahí lo que puede estar ocurriendo es algunos aspectos que fueron estudiados por Neil Newman en esa famosa teoría. Se ve y se puede percibir a través de redes y diversas páginas web que cuando el candidato Aliaga hace presentaciones, tiene muchos seguidores en las presentaciones y que se van formando grupos de apoyo en WhatsApp, en diversas plataformas que lo apoyan. ¿Esto a qué nos lleva a pensar? Que el candidato Aliaga está cada vez más jalando más seguidores. Pero esto, por ejemplo, no se refleja en la opinión, en las encuestas, porque no aparece ni en el quinto puesto ni en el sexto y hay algunos que lo ponen en otros todavía. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Magíster Alejandro Reyes, por favor, antes de ir diríamos, a esa parte, explíquenos qué cosa es el espiral de Newman, el espiral del silencio. A eso íbamos con los ejemplos. Es una teoría que explica por qué motivo la gente cambia de voto antes de una elección a partir de lo que está viendo en las noticias y en las encuestas. Y básicamente es esto. Yo tengo una opinión sobre un candidato, pero yo veo que mis amigos, mi familia, en mi entorno laboral, piensan de otra manera y tienen otra opinión. Entonces, mi opinión resulta minoritaria con relación a las demás. En esa situación, cuando yo percibo que mi opinión es minoritaria y que estoy solo, tiendo a callar mi opinión. No la digo. Puedo tenerla, pero no la digo. ¿Por qué? Porque el clima de opinión es contraria a mi posición.
diferente a la posición que yo tengo. Entonces, es un temor a no ser ocurriendo. escuchado, a ser a lo mejor objeto de burla también, ¿verdad? Exacto, porque lo que ocurre con las personas que normalmente son divergentes en algunos casos, ya sabemos que en Argentina les dicen los escrachan y acá decimos les hacen bullying. Entonces, para evitarse ese contratiempo, la gente simplemente se queda callada. Y eso nos ocurre en el entorno laboral, nos ocurre en el entorno familiar, en el entorno amical, en todos los lugares. Entonces hay un tema. Ese es el primer aspecto que puede estar explicándolo. El segundo aspecto es esto. Cuando la gente percibe que hay un clima de opinión y que en el clima de opinión hay una posición u opinión dominante y cree que esta posición va a permanecer, nuevamente la persona omite decir su opinión y es posible que cambie de opinión. ¿Por qué? Porque él dice, ¿qué hago pensando yo de esta manera? Si los que están pensando de manera diferente a la mía, otro candidato a favor, aparecen como mayoría y además parece que se van a quedar, que van a permanecer. Es el caso, por ejemplo, tenemos varias encuestas que dicen Forsyth con 10, con 13, con 15, con 16, y semanalmente salen las encuestas con Forsyth, Vero, ahora es Forsyth, Lescano, etcétera. ¿Qué puede estar ocurriendo? Una persona que está con otro candidato, por ejemplo, en este caso López Aliaga, ve que a lo largo del tiempo no aparece y que además se está generando por la aparición repetida de encuestas que otros son los candidatos favorecidos, entonces puede tender a pensar, esto va a continuar así. Entonces, no emito mi opinión y además empiezo a pensar en otro candidato. Ese es otro panorama, cuando la posición predominante en la opinión es diferente a la mía. Y yo creo que esa posición puede prolongarse más tiempo, decido dos cosas. Me callo y además puedo empezar a pensar en otro candidato, mudarme de opinión. Las Y una encuestas, tercera en situación, definitiva, lo que hacen es inducir a la población, porque nadie hay quiere apostar por una persona que no es ganadora, ¿verdad? exactamente eso. Pero, y eso es algo antiguo. Fíjate que nosotros en el Perú hemos tenido campañas electorales cuyo eslogan era el voto que no se pierde. Y en esencia el voto que no se pierde expresa lo mismo que estamos hablando acá, el temor a la soledad de la persona con su opinión diferente, divergente. Hay un tercer momento que también resulta fundamental para esto y que puede también estar explicando lo que está ocurriendo ahorita. También se estudia en la teoría, ¿no? Las opiniones que aparecen más en los medios de comunicación se consolidan, aun cuando quienes las promueven sean en ese momento minoritarios. Pero como la persona ve que esa posición aparece siempre en los medios, por ejemplo, los candidatos que están apareciendo, esa persona tiende a pensar que esa es la opinión correcta y tiende a modificar de opinión. De ahí la importancia de cuán influyente es que determinadas posiciones aparezcan más o menos en los medios. El fenómeno que a mí me sorprendió más y que en verdad me impactó mucho es cómo una minoría con mucha llegada a los medios, de acuerdo a esta teoría, puede generar un clima de opinión, una sensación de que es una opinión mayoritaria y arrastre más gente. Y cuando esto ocurre, ¿qué va a pasar? La gente que está en una posición mayoritaria, pero que no sale en medios, calla y migra a la otra posición. Y entonces ahí lo que estamos viendo es el efecto que produce las encuestas y las noticias en la modificación de la opinión de una persona. Entonces, de ahí es que siempre se pide mucho que el tema de las encuestas pare en un momento antes de la elección. Nosotros lo tenemos una semana, pero hay países que lo tienen mucho más atrás. Hay otro aspecto que también resulta muy interesante, que no se ha estudiado mucho, pero que yo me lo he planteado muchas veces. En el Perú, cuando termina la hora de la elección, por ejemplo, 4 de la tarde, sueltan el flash informativo, ¿no? Y entonces en el flash informativo te dicen,
tal candidato, tal, tal, tal. Bien. No nos hemos puesto a pensar que en el momento que sale el flash informativo, donde supuestamente se va a decir quién va ganando, de acuerdo a la preferencia de la opinión, en ese momento hay miles de votantes en los colegios todavía, porque la hora se cierra a las 4, pero la votación no acaba hasta que todos los votantes que están dentro del colegio salgan y emitan su voto. No nos Ese hemos es un puesto a tema que tiene que pensar, ser definitivamente revisado y corregido, más aún claro, ahora que se han ampliado el horario de votación hasta las 7 de la noche, si no me equivoco. Hoy en día, los medios de comunicación tradicionales, este núcleo duro, ¿no? Tiene en contrapeso a las redes sociales, algo que no existía cuando Noel Newman escribió su libro y planteó esta teoría de la espiral del silencio. ¿Cómo es que las redes sociales en este momento tienen un peso gravitante y hasta qué grado podrían determinar una elección? ahí lo que tenemos que ver es que como podemos explicarlo como que es la tensión dinámica que se va a producir entre los grupos de medios que promueven una posición y los grupos de medios digitales, analógicos, que están promoviendo otra posición diferente a la de los medios. Lo que vemos ahora en las redes sociales es que sí, las redes sociales han ampliado los canales de comunicación y la gente tiene posibilidad de expresarse. En un mundo ideal, podríamos decir que las redes sociales contrapesan y que se produce un equilibrio. Pero lamentablemente, o para bien o para mal, lo que ocurre es que los medios tradicionales están migrando o ya han migrado al entorno digital y lo que hacen en el entorno digital es reproducir la posición del medio original. Además, también tenemos que tener en cuenta, es verdad que hay gente opinando y que hay muchas opiniones diferentes en redes, pero también tenemos que tener en cuenta que en redes aparecen como bloques de cuentas, cuentas con nombres diferentes que opinan de la misma manera y ya hemos visto el caso con los mismos textos. Y entonces lo que podemos decir ahí es que hay como una especie de conglomerados de opinión y de información que utilizan diversas cuentas, pero que al final de cuentas están informando lo mismo. Y nuevamente aquí volvemos a algo que es esencial y que es permanente, ¿no? Hay que tener siempre un acercamiento muy crítico a los medios, sobre todo ahora en redes sociales y en la web, porque ya sabemos el tema de las fake news, el tema de la posverdad, y todo eso aparece como si fuese real y verdadero en las redes, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se tiene que hacer, en mi opinión, y que me parece que se está haciendo, es perseverar. Perseverar en la información, consolidar la información del candidato que sea muy limpia, muy transparente, que llegue de diversas formas a los ciudadanos, no solo a través de las redes. Hay que generar otros momentos de comunicación, ver cómo se está comunicando el ciudadano y llegar hasta ahí. De modo que tengamos la certeza de que al margen de que existan grupos interesados en manejar la información de la persona, del candidato en este caso, llegue a los grupos objetivos. Eso es algo fundamental y mantener siempre la información certera, clara, verdadera. Ser muy claro en las posiciones, ¿no? Muy bien. Magíster en investigación de comunicación, Alejandro Reyes Otero, muchas gracias por su participación en Visor, ha sido muy ilustrativo, muy académico y nos ha puesto justamente nos ha enmarcado precisamente en cómo esto ya está estudiado y que definitivamente no es algo nuevo. Muchas gracias también por las recomendaciones vertidas para aquellos candidatos que están, no solamente como Rafael López Aliaga, sino aquellos que están ninguneados por las encuestas y por los medios tradicionales. Muy amable. Muchas gracias a ti, Jano. Nos vemos. Para recibir notificaciones de los nuevos contenidos que publicaremos en Visor en Facebook, dale clic a me gusta o a los 3 puntos y marca en el desplegable la opción seguir. En YouTube, dale clic a suscribirse.